con tres consecuencias de una vida sentada espiritualmente. Como punto número uno, hermano, yo quiero resaltar el hecho de que la silla de las oraciones frustradas nos hace perder el discernimiento. Digan conmigo, nos hace perder el discernimiento. La primera vez que aparece Elí sentados en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 9, dice la palabra que Elí estaba sentado al lado de la puerta del tabernáculo. Y fue allí donde él vio a la madre de Samuel, que todavía no había nacido, Ana. Ella estaba en medio de su llanto y clamor a Dios. Ella estaba derramando, dice la escritura, su alma a Dios porque deseaba un hijo. Elí estaba sentado junto a la puerta del tabernáculo, y cuando él la ve, él no tuvo la capacidad espiritual para discernir que ella estaba orando, sino que él, cuando ve a Ana, dice la escritura, que él miraba cómo ella movía sus labios, pero que no se escuchaba ninguna palabra. Entonces él pensó en primera instancia que Ana estaba ebria. Por eso Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. A lo que Ana le respondió: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino, no he bebido sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ante esto Elí la despidió en paz, dice la Biblia, diciéndole: el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y en efecto, estas palabras que le dijo el sacerdote Elí se cumplieron, porque la escritura dice que una vez que Elcana se unió a su mujer Ana, al tiempo ella dio a luz a su hijo llamado Samuel. Pero el punto que quiero resaltar en esta noche es que Elí, desde su primera aparición en la Biblia, aparece como un hombre perezoso, sentado al lado de la puerta. Y por estar sentado en una silla, por estar inactivo del oficio sacerdotal, por estar inactivo espiritualmente, Elí siendo el sumo sacerdote, Elí siendo la persona supuestamente más espiritual de Israel, él no fue capaz de discernir que Ana estaba orando. Esto nos enseña, hermano, que los cristianos que no oran, los cristianos inactivos, aquellos que se la pasan sentados en la silla de las oraciones frustradas, ellos no tienen capacidad de discernir espiritualmente. Yo me he encontrado con jóvenes que me han dicho: pastor, hermano Anthony, ¿qué carrera tengo que estudiar? ¿Qué carrera tengo que elegir? ¿Será que me conviene esta muchacha? ¿Será que yo puedo puedo aprovechar esta oportunidad en mi vida? Y cuando yo escucho lo que ellos me dicen, yo les pregunto: ¿pero tú has orado? ¿Tú le has clamado a Dios? Me dicen: no, pero voy a empezar a orar. Aquel que está sentado, aquel que no ora, aquel que no ayuna, no tiene la capacidad de discernimiento espiritual. Aquel que es incapaz de doblar su rodilla y clamar al Señor, es imposible que tenga sabiduría. Es imposible que él sepa dónde tiene que andar, qué tiene que escoger, cuál es la voluntad de Dios. Es por esto, hermano, que si alguien ha estado inactivo, yo le vengo a decir: actívate la oración. Es por eso que si alguien ha estado sentado, yo le vengo a decir: el momento que te levantes de la silla de las oraciones espirituales. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Digan conmigo, número 2. Quiero ir un poco rápido en esta noche. Como segundo punto a resaltar, es interesante saber que la silla de las oraciones frustradas deja desprotegida a nuestra familia. Lo podemos ver en la vida de Elí. La segunda ocasión donde Elí aparece sentado es en Primera de Samuel 4, verso 13, donde dice la escritura que él estaba vigilando junto al camino. Aquí la Biblia no nos está diciendo que él estaba haciendo una vigilia como la hacemos nosotros, donde alabamos y predicamos la palabra de Dios. No, él estaba preocupado, vigilando por las horas de la noche, porque tenía miedo, ya que la Biblia dice que su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios.
debido a que los israelitas se habían llevado el arca a una batalla, pensando que si se llevaban el arca, eso iba a ser un amuleto para poder tener la victoria. Pero Dios castigó a Israel, Dios castigó a Elí por su frialdad espiritual, y en el enfrentamiento contra los filisteos, la Biblia dice que esa arca del pacto fue capturada y hubo una gran mortandad en el pueblo de Israel, donde murieron 30,000 personas, incluyendo los hijos de Elí. Elí, porque estaba sentado, porque no oraste que tus hijos estaban en la batalla. En palabras resumidas, yo quiero que usted entienda que por Elí estar sentado e inactivo, sus hijos murieron. Y ya les voy a explicar por qué. Hermano, pensemos en esto. Elí no ministraba, no oraba, no cumplía con su rol de sacerdote, no solo en el tabernáculo, sino en su casa, ya que sus dos hijos, Ofni y Fines, aunque eran sacerdotes, la Biblia dice que eran personas impías, que eran hombres que tenían grandes deseos sexuales e inmundos. Eran sacerdotes, pero Primera de Samuel 2:12 nos dice que ellos no tenían conocimiento de Dios. Además, la Biblia dice que ellos robaban parte de las ofrendas de Jehová. Además de esto, la Escritura dice en Primera de Samuel 2:22 que los hijos de Elí dormían con las mujeres que velaban, que estaban al lado de la puerta del tabernáculo. Elí, cuando vio el mal comportamiento de sus hijos, dice la Biblia que los reprendió, los exhortó, pero suavemente, porque en Primera de Samuel capítulo 2 versos 23 y 24 nos dice que Elí les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Señor. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacer pecar al pueblo de Jehová. Es notorio, hermanos, saber y observar en la Biblia que aunque los hijos de Elí merecían ser destituidos, aunque los hijos de Elí, por lo menos lo voy a llevar a nuestros tiempos modernos, aunque los hijos de Elí merecían una disciplina, el padre no los disciplinó fuertemente, sino que solamente les dijo unas palabras vacías, intentando hacer que con esas palabras se arrepintieran de su mal camino. Pero Elí no disciplinó bien a sus hijos como debió hacerlo. Hasta la misma Biblia nos deja saber en Primera de Samuel 3:13, donde Dios a través de un profeta le da una promesa de justicia contra la casa de Elí, diciendo: y le mostraré que yo buscaré su casa para siempre, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado, no los reprendió. Yo quiero, hermano, pintar un cuadro en su mente en esta hermosa noche, para que usted pueda comprender que Elí, por estar inactivo en la oración, él no fue capaz, número uno, de discernir la gravedad de los actos de sus hijos, y número dos, no fue capaz de proteger a su familia de la vanidad y de la mundanalidad. Y aunque Elí los regañó, no los reprendió como debió hacerlo, y por este error el Señor le dice que iba a destruir su casa. En otras palabras, por haber descuidado la oración, por haber descuidado su ministerio sacerdotal, por haber descuidado su familia, quedándose sentado, Él dejó a sus hijos desprotegidos. Era una fuerte alabanza a Dios. Que muchos padres cometan ese error hoy en día. Es lamentable que muchos padres que tienen años orando por sus hijos dejen de orar, dejen de pedirle a Dios y los dejen desprotegidos para que Satanás le haga todo lo que quiera hacerle. Los deja desprotegidos para que Satanás pueda zarandearlos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque un padre que no ora por sus hijos, si los hijos no oran, es un padre que deja desprotegida su familia. La segunda consecuencia por estar sentados, por dejar de orar, es que nosotros dejamos desprotegida nuestra familia. Señor. Y más adelante voy a resaltar algo de esto, pero quiero seguir porque el tiempo avanza. Número 3, digan conmigo, número 3. Número 3. La silla de las oraciones frustradas puede matarnos espiritualmente. Y a lo mejor usted está diciendo: pastor,
Yo creo que eso es algo exagerado. Alguien puede estar diciendo: yo sé que yo no oro con frecuencia, yo sé que no ayuno, que no tengo comunión con Dios con frecuencia, sé que me puedo encontrar sentado en la silla de mis sueños y de mis oraciones frustradas, pero pastor, de ahí a que yo esté un poco frío y de ahí a que yo me muera hay una gran distancia. Yo no creo que pueda morirme espiritualmente si dejo de orar. Pero hermano, déjame decirte que la tercera ocasión donde Elías aparece sentado es en 1 Samuel 4:18. El contexto de esta tercera ocasión donde Elías estaba sentado se encuentra después de la mortandad que hubo en Israel, donde murieron 30,000 hombres, donde el arca fue capturada y donde Elí tuvo un fracaso familiar, dejando desprotegidos a sus hijos, ellos muriendo en esta batalla. Cuando esto acontece, dice 1 Samuel 4:18, que vino un hombre de la tribu de Benjamín para darle esta noticia a Elí. Y dice la Biblia: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Hermano, déjame decirte que la silla de las oraciones frustradas puede hacernos que muramos espiritualmente. Aquí en la historia de Elí podemos notar cómo termina su vida, cómo un hombre va perdiendo el nivel espiritual hasta llegar prácticamente a no ser nada. Porque un cristiano que no ora, un cristiano que no tiene comunión con Dios, está en riesgo de morir espiritualmente. Aleluya, de una fuerte alabanza al Señor. Aleluya. Hermanos, todos nos agotamos, todos nos cansamos. Sí, Señor. Yo me he cansado de orar, y cuando estábamos en el instituto, yo no me quedé dormido porque mi capacidad para dormirme es muy mala. Sufro hasta de insomnio. Pero yo creo que más de uno de los que están aquí, los compañeros, se durmieron orando. ¿Por qué, hermano? Porque nos podemos agotar. Señor. Mientras nosotros estemos en esta tierra, nosotros nos vamos a agotar. Pero no podemos dejar que ese agotamiento espiritual nos lleve a sentarnos en la silla de las oraciones frustradas. La silla de las oraciones frustradas es aquella zona espiritual donde nosotros, por tanto tiempo que tenemos pidiéndole al Señor, nos cansamos de pedirle y nos sentamos, nos bloqueamos pensando que Dios no puede hacer nuestra petición realidad. Y cuando yo estudio la historia de Elí, puedo encontrar un detalle muy raro, y es que el Señor, cuando le dio la orden a Moisés para erigir el tabernáculo, Él no le dio la orden de que una silla estuviera al lado del tabernáculo. En otras palabras, en las instrucciones que el Señor le dijo a Moisés de los muebles y de todos los artefactos del tabernáculo, el Señor no ordenó que estuviera una silla. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Dios no quiere que estemos sentados. Por esto, cuando Elí estaba sentado, eso representa un prototipo de un sacerdote, de un cristiano perezoso. Elí tenía que estar ministrando, o por lo menos por su edad tenía que estar pendiente de todos los ritos ceremoniales en el tabernáculo para que se cumplieran al pie de la letra. Pero simplemente él, por apatía, simplemente por pereza, prefirió estar sentado. Y Elí, por estar sentado, perdió su discernimiento espiritual. Por estar sentado, perdió su familia. Y por estar sentado, perdió su propia vida espiritual. Además de esto, hermano, Elí dejó de atender a los oficios sacerdotales. Le voy a pedir, hermano Jofran, que me ayude. Hermano, yo cuando entendí esto, tuve que regañarme a mí mismo, porque aunque no he dejado de orar, he estado así, de sentarme en la silla de mis oraciones frustradas. Pero yo le puedo decir, hermano, de que Dios tiene la capacidad de cumplir cualquier oración, siempre y cuando, como le decía nuestra hermana Enis, esté dentro de su voluntad. Pero Elí dejó de atender los servicios sacerdotales. Entre ellos se encontraba el de ofrecer
incienso. Digan conmigo, incienso. Pensemos en esto. Si Elí no trabajaba, si Elí se la pasaba sentado, si él era un hombre viejo y sus hijos, que eran el legado de Elí, ellos desperdiciaban su tiempo acostándose con mujeres al lado de la puerta del tabernáculo. Si ellos estaban ocupados, uno haciendo nada y los demás por allá estaban haciendo cosas malas, entonces ¿quién ofrecía el incienso? La respuesta más sencilla es nadie. Y a través de este mensaje yo le quiero comprobar que esta familia, por descuidar el incienso de Dios, es que pereció. ¿Qué es el incienso, Pastor Antonio? El incienso es un compuesto de resina aromática y bálsamos que arden lentamente esparciendo un aroma fragante. Dios le había ordenado a Moisés que los sacerdotes tenían que ofrecer 2 veces incienso al día, en la mañana y por la noche. La acción de quemar incienso en la Biblia, hermanos, simboliza las oraciones de los justos. Por esto David dijo en el Salmo 141, verso 2: suba mi oración delante de ti como el incienso. Por esto Apocalipsis 5:8 nos dice que los 24 ancianos que se postraron delante del Cordero tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Por esto también Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. En otras palabras, Dios nos está dando a entender que el incienso en nuestros tiempos simboliza nuestras oraciones. Y Elí, por estar inactivo, descuidó ofrecer el incienso. Por estar inactivo, él dejó descuidado la acción de quemar incienso. Y sin incienso no hay oración. En otras palabras, Elí dejó de orar por Israel, dejó de quemar incienso por sus hijos. Llegó al punto en el que el agotamiento lo hizo sentarse y dejar de clamar por su vida. Por eso la silla de Elí se convirtió en una silla de oraciones frustradas. Elí se cansó de pedirle a Dios por sus hijos. Yo no sé si en esta noche hay padres que se han cansado de pedir por sus hijos, pero yo cuando veo la historia de Elí, yo veo a un hombre bueno, porque fue el que le enseñó los oficios sacerdotales a Samuel. Pero cuando yo veo su historia, me doy cuenta que hubo un punto en la vida de Elí donde él dejó de batallar espiritualmente por su familia. Él se quedaba sentado hasta dormido, mientras que sus hijos estaban en la batalla y murieron. Elí a lo mejor pensaría: Señor, ya me cansé de pedir por mis hijos, ya me cansé de pedir por mi negocio, por mi familia, por mi vida. Si me vas a matar, mátame, Señor, pero ya yo no te voy a quemar el incienso. Qué lamentable es cuando dejamos de orar. Qué lamentable es cuando nos sentamos espiritualmente. Mi madre, siendo hija de pastor, estuvo un tiempo descarriada. Y yo cuando pienso en esto, pienso en la cantidad increíble de tiempo que mi padre pasaba orando para que Dios otra vez la recogiera. Mi madre pasó mucho tiempo en el mundo por algunos problemas que había tenido en la iglesia. Pero mi padre, a pesar de ser operado más de 30 veces, mi padre, a pesar de tener agotamiento físico y espiritual, él no dejó de orar por mi madre. Y gracias a esa oración, gracias a que él no se sentó en la silla de las oraciones frustradas, es que estoy yo predicando la palabra de Dios. Dile al que tienes a tu lado: cuidado con esta silla. Esta silla lo que trae es muerte. Esta silla lo que trae es desastre a nuestra
nuestras vidas. Señor. Se ve muy bonita, muy confortable. Se ve que si estamos ahí nada nos va a pasar. Pero una cosa es lo que ven los ojos carnales y otra cosa es lo que se ve en el mundo espiritual. Como vimos en el drama, que el joven decía: yo he dejado de orar y por eso es que me siento desprotegido. Y es allí cuando llegaban los demonios y empezaban a hacerle cualquier cosa que ellos le daban la gana. Pero cuando él clamó, cuando él oró, es que el Señor lo rescató y le dio el poder, le dio la fuerza para él poder batallar. Y él se levantó para poder pelear la buena batalla de la fe. Aleluya. ¿Qué fuera pasado si Elí no se fuera sentado en la silla? ¿Qué fuera pasado si él todavía fuera tenido la decisión de seguir ofreciendo incienso en el altar? Y aunque la Biblia no responde esta pregunta directamente, otra comparación, hablando de un hombre que fue la contraparte de Elí, nos da a entender qué es lo que ocurre cuando un hombre sigue quemando incienso. ¿Qué es lo que ocurre cuando un hombre sigue orando a Dios? Este hombre fue Zacarías, el padre de Juan el Bautista. La Biblia nos refleja el hecho de que Zacarías era un sacerdote y de que en una ocasión a él le tocó ofrecer incienso a Dios. Y cuando él entró en el tabernáculo a la hora del incienso, toda la multitud se quedaba afuera para orar. Porque era costumbre que mientras se quemaba el incienso en el lugar santo, afuera la gente, los israelitas, estuvieran orando a Dios. Mientras que el sacerdote quemaba el incienso y oraba por su vida y por toda Israel. Y dice la Biblia que mientras Zacarías estaba ofreciendo el incienso, un ángel, digan conmigo, un ángel se le apareció a la parte derecha del altar del incienso. Y cuando Zacarías ve a este ángel, dice la palabra que le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¡Wow! ¡Qué poderoso, mi hermano! El ángel se le apareció cuando justamente le estaba quemando el incienso. El ángel se le apareció en medio de su oración. En Lucas 1:18 dice que Zacarías ya era un hombre viejo, al igual que él. A lo mejor él tenía problemas en su hogar, al igual que él. Y él estaba angustiado porque tenía años orando por un hijo, pero no podía tenerlo porque su esposa era estéril. Imagínense los años que tenía Zacarías orando a Dios para tener un hijo. Y Zacarías, dice la Biblia, viejo, posiblemente agotado, él siguió orando. Él no se sentó en esta silla. Zacarías, viejo, todavía siguió quemando el incienso al Señor. Y lo poderoso de esto es que el Señor castigó a Elí por estar sentado, pero a Zacarías por levantarse, por seguir adelante, por seguir orando, por seguir clamando, por seguir quemando el incienso. Oh, el Señor a Zacarías no recompensó. Yo cuando veo a Zacarías lo veo igual de viejo, igual de cansado que Elí, pero no lo veo en una silla. Yo cuando veo a Zacarías lo veo ofreciendo incienso, orando por su hijo que no había nacido. ¿Cuántos años no tenía Zacarías orando? ¿Cuántos años no tenía clamando a Dios por un cambio en su vida? Y él, a pesar de estar viejo, él no dejó de orar. Porque la Biblia dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. La esencia del mensaje es este: cuando tus rodillas toquen el suelo, tu corazón tocará el cielo. Aleluya. A lo mejor el diablo te ha hecho pensar que tú no has hecho nada en la oración. A lo mejor él te está diciendo que Dios no va a responder tu petición por el tiempo que tienes orando. Pero Zacarías tenía años y aún así el ángel le dijo: no temas,
porque tu oración ha sido escuchada. Aleluya. Digan conmigo, la silla de las oraciones frustradas. Yo un tiempo cuando estaba estudiando en Mérida, yo pasé prácticamente 1 año y medio sentado en esta silla. Hermano, es bonito cuando uno empieza, pero ¿sabe qué es feo? Venir a la iglesia y no sentir nada, porque el que está sentado aquí, número uno, no tiene discernimiento. ¿Sabe qué es feo? Estar aquí sentado y que la familia de uno quede desprotegida. Y además de eso, uno estando sentado en esta silla, uno puede morir como el niño. Señor. Yo desconozco la necesidad que hay en esta iglesia. Desconozco también lo que a lo mejor usted esté atravesando. Pero déjeme decirle que Dios sí lo conoce. Por esto es que yo quiero animarle a alguien a que alce hoy su mano al cielo, que alce su voz. Madre, sigue orando por tus hijos. Yo tuve muchas peticiones delante de Dios. En una de ellas yo le decía: Señor, yo quiero un buen trabajo, porque Él me hace vivir en la miseria. Yo no quiero tener un trabajo donde gane unos cuantos dolaritos. Yo quiero tener un buen trabajo. Y el Señor nada que respondía, porque yo no me había levantado de esa silla. Yo pensé que jamás iba a tener oportunidad en el mundo de la música para poder generar ingresos. Y yo le lloraba al Señor. En la silla de las oraciones frustradas también se llora. Aleluya. Pero el tiempo de Dios, yo me levanté de esa silla. Yo empecé a quemar el incienso. Yo seguí orando a Dios. Y el Señor respondió a mi petición. Yo no sé si aquí hay una iglesia que tiene necesidades, pero yo le quiero invitar, hermano, ojalá pase toda la iglesia.